Mesa de diálogo. MUD propone que se adelanten las elecciones. Inviable. Presidente Maduro descarta elecciones este año. Llamado. Ocariz instó a líderes opositores a hablar menos y actuar más. Explicación. Tarek El Aissami negó debate sobre elecciones. Caravana. Transportistas entregarán propuestas sobre aumento del pasaje. Busca unidad. Trump rechaza recientes agresiones hacia latinos y musulmanes. Pa' encima, La Guaira asalta el segundo lugar. Despedida. Aerosmith anunciará su última gira por Europa. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana. Estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y quien les saluda, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Transportistas de la Gran Caracas se reunieron con representantes del Ministerio de Transporte para abordar el tema del pasaje estudiantil. A esta hora hacemos un contacto con Euclides Sotillo, él está en Chacao, para que nos amplíe toda la información. Muy buenas tardes, Euclides. Así es, buenas tardes. Transportistas de varias líneas del área metropolitana de Caracas acudieron a la sede del Ministerio del Transporte para exigir que se mantenga el subsidio del pasaje estudiantil. Por ello vamos a conversar con Luis Salas, representante de este sector acá en la ciudad capital. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que nos trae aquí son 4 puntos. Uno, el subsidio estudiantil. Realmente nosotros no queremos problemas con los estudiantes. Hace 15 años tuvimos problemas con los estudiantes porque no había el subsidio, el ticket ni la tarjeta inteligente. Hoy en día no nos quieren quitar. Entonces eso nos va a crear problemas con el estudiante. Ese es uno de los puntos, el subsidio estudiantil. El otro punto que nos trae aquí es una unidad que nos quitaron en la marcha pasada porque era un yotumpe. Entonces ellos consideran que esa unidad son de ellos, por eso nos la quitaron y nosotros queremos que nos la devuelvan. Esa unidad es de Baruta. El tercer punto que nos trae aquí es los acuerdos. Hay una mesa de negociación para lo que se llama el ticket, el pasaje. Ese pasaje se acordó y se le pasó por escrito al ministro que iba a ser 60, pero que también el 1 de noviembre se iba a subir a 80, hasta que llegamos a 100 en diciembre. Prácticamente se pararon, se acabó las mesas de negociaciones y no han dado resultado también. Palabras de Luis Salas. Es importante mencionar, amigos televidentes, que acá a las afueras del Ministerio de Transporte, más temprano, un grupo de motorizados afectos al gobierno acudieron acá a esta sede para rechazar la presencia de los transportistas. Por supuesto, esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Euclides. Y entre tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, aseveró que el pasaje estudiantil no se ha eliminado ni se va a eliminar. Precisó que es un derecho irrevocable y que el gobierno protege tanto a los estudiantes como a los trabajadores del transporte. Molina reafirmó que se mantienen las mesas con transportistas para definir un nuevo método de trabajo a fin de garantizar mayor eficiencia y responsabilidad en la prestación del servicio a los estudiantes. Recordó que el gobierno nacional pagó el pasado miércoles 9 de noviembre un total de 922 millones de bolívares a 211 líneas de transporte en Caracas y los estados Miranda y Vargas por el subsidio al pasaje estudiantil. Carlos Ocariz, representantes de la Mesa de la Unidad de Diálogo con el Gobierno Nacional, aseguró que en dicho proceso defienden el respeto del derecho al voto de los ciudadanos y exhortó a integrantes de la alianza opositora a entender que el enemigo está del otro lado. He visto gente que nunca tenía un volante, caminó una cuadra, ahora haciendo defensa de algo que nunca lucharon en la calle. Y les pido a aquellos compañeros que hablan de manera permanente de esto, oye, que lo hablen menos y que lo hagan más. No podemos estar todo el día como criticando lo que los otros hacen, pero no hacemos nada. Oye, el tema de la calle es que es importante y ayuda y fortalece todo lo que se está haciendo, que hablen menos y que hagan más.
El alcalde explicó que el acuerdo para designar a los rectores del CNE, cuyo periodo vence el 4 de diciembre, es un paso importante para concretar una solución electoral. Sobre los llamados presos políticos, aclaró la confusión generada tras su declaración al finalizar la segunda reunión plenaria del Diálogo Nacional. La frase presos políticos, pero obviamente son presos políticos. Fue en ese momento, estaba en un comunicado y no lo leí de manera correcta y lo asumo. Asumo, pero eso no significa que yo no piense que sean presos políticos. Se refirió también a las alusiones que sobre su persona realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero dijo que yo no estoy en su ranking, gracias a Dios, no estoy en su ranking, jamás estoy en el ranking de los que engañan, el ranking de los que persiguen, el ranking de los que generan pobreza, jamás estaré allí. ¿No? Entre otras informaciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, descartó que se reactiva el referendo revocatorio o un adelanto de elecciones presidenciales. La MUD seguirá en la mesa hasta lograr salida electoral. Bueno, entonces me alegra mucho que la MUD siga en la mesa hasta diciembre del 2018, que son las elecciones presidenciales. Si de eso se trata, pues habrá momento para definir circunstancias y situaciones. Que nadie se obsesione con procesos electorales que no están en la Constitución. Cojan mínimo, le digo a aquellos sectores que quieren seguir insistiendo en procesos imposibles para Venezuela. El jefe de Estado mencionó parte de los acuerdos concretados en la reunión de diálogo con la oposición. Destacó la repetición de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas para superar el desacato de la Asamblea Nacional declarado por el Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro jefe de bancada del Bloque de la Patria, dispóngase a llamar a Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD, para que se hagan todas las coordinaciones y se disponga el próximo martes a que la Asamblea Nacional dé el paso de desincorporación de los diputados de Amazonas, de los pretendidos diputados de Amazonas y el acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El mandatario nacional criticó las declaraciones que ofreció el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien afirmó que el diálogo había sido convocado por el Vaticano. El tercer miembro de la mesa se llama Carlos Ocariz. Yo creo que está fuera de ranking. No llega todavía a las grandes ligas y comete errores. Es mi apreciación personal, lo respeto, aunque tengo mis opiniones sobre su conducta. El presidente Nicolás Maduro anunció la prórroga por 60 días más del decreto de estado de excepción y emergencia económica. Con respecto al presidente estadounidense Barack Obama, el mandatario solicitará en los próximos días al secretario de Estado John Kerry, antes que del 20 de enero, cuando culmine el gobierno de Obama, derogue el decreto donde declara a Venezuela una amenaza. Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, reiteró que se debe retomar el juicio político del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y lograr un verdadero cumplimiento de la Constitución para que el país pueda convivir en paz. ¿Voluntad Popular cree que no tiene que haber diálogo? No. ¿Voluntad Popular cree que hay que levantarse a la mesa? No. Lo que cree Voluntad Popular y lo que cree Leopoldo López es que la única manera de que aquí se logre realmente una salida en el marco de la Constitución es si el pueblo ejerce la presión. Y el pueblo tiene que ejercerla a través de los dos espacios que ya ha conquistado. La Asamblea Nacional, que la ganamos el 6 de diciembre, y eso depende absolutamente de nosotros desde la unidad, para que desde este espacio retomemos el juicio político a Nicolás Maduro y desde las calles, con una gran rebeldía democrática. A juicio de Guevara, el gobierno está utilizando el diálogo para ganar oxígeno y desmoralizar a la oposición. Porque un diálogo puede tener dos versiones. La versión que quiere el gobierno, que es ganar tiempo y oxígeno, y la versión que quiere la población, que es encontrar una salida pacífica a esta crisis. Entonces, para que esto se dé, nosotros tenemos que entrar con una posición de fortaleza, con una posición de saber y asumirnos mayoría. Porque es que nosotros a veces sentimos desde Voluntad Popular que no todos nuestros compañeros de la unidad asumen o nos creemos el cuento de que realmente ganamos y que tenemos el 80% de la población queriendo cambio. Enfatizó que la movilización en la calle pacífica y contundente dará las condiciones para realizar a través de unas elecciones un cambio de gobierno.
El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, se refirió al segundo encuentro de diálogo entre el gobierno y la oposición. Expresó que ni el revocatorio ni las elecciones son objeto de discusión en las mesas de trabajo. Así lo expresó el mandatario regional a través de su cuenta en la red social Twitter. Indicó que el referéndum revocatorio murió por el fraude de la Mesa de la Unidad Democrática. En este sentido, replicó las declaraciones del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien afirmaba continuar en las negociaciones hasta lograr elecciones generales o el referéndum revocatorio. Asimismo, instó al alcalde a ser responsable con la información que se da a conocer y expresó que lo aprobado mediante la reunión fue la desincorporación inmediata de los 3 diputados impugnados de Amazonas de la Asamblea Nacional por desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, el presidente electo del país, Donald Trump, envió un mensaje a sus seguidores para que dejen de hostigar a las minorías. Durante su primera entrevista televisiva para la cadena CBS, tras ganar los comicios presidenciales, el magnato neoyorquino rechazó las recientes agresiones hacia latinos y musulmanes. Reiteró que busca unir a la nación. Y yo digo que esta situación pare. Si eso ayuda, voy a decir esto y lo voy a decir directo a la Cámara. Basta. También aseguró que deportará a los inmigrantes con antecedentes penales. Lo que vamos a hacer es agarrar a los delincuentes, los que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas. Tenemos una gran cantidad de estas personas, probablemente 2 millones, incluso podrían ser 3 millones. Los vamos a sacar de nuestro país o vamos a encarcelarlos, pero los vamos a sacar de nuestro país. Están aquí ilegalmente. Entre sus primeras designaciones, Trump nombró al presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, como el secretario general de la Casa Blanca y Steve Bannon como su asesor principal. Por otro lado, el republicano indicó que renunciará a su sueldo una vez asuma el cargo presidencial. El magnate aseguró en varias oportunidades en su campaña que no aceptaría ni un solo dólar debido a que el dinero no representa un problema para él. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, solemne homenaje. Francia recordó a víctimas a un año de atentados en París. Los detalles en breve. Continuamos con las informaciones. El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, aseguró que sería un grave error si en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición se bloquea la opción de realizar un referéndum revocatorio. Urosa Sabino señaló que los venezolanos claman por un cambio y si no se les permite expresarse por la vía del voto, a su juicio, se estaría cerrando una salida a la crisis actual. El arzobispo aclaró que el papel de la Iglesia y los enviados del Papa es únicamente acompañar el proceso a fin de ayudar a conseguir resultados que beneficien al país. Aseveró que tanto gobierno como oposición serán responsables de los resultados finales del diálogo. Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, considera que es necesario establecer un acuerdo nacional con la oposición. Insistió que dialogar no significa aceptar todas las demandas de la MUD. Un acuerdo nacional donde no es que la oposición y nosotros los chavistas nos vamos a poner de acuerdo en todo. No, vamos a establecer 1, 2, 3 puntos en los que nos ponemos de acuerdo, puntos gruesos, grandes para ponernos de acuerdo en materia de cómo bajar la inflación. Eso es un hecho concreto en este país. En segundo lugar, cómo levantar la producción no petrolera. Y en tercer lugar, cómo equilibrar. Para equilibrar necesitamos muchos recursos. Tú no equilibras sin dólares. El diputado reconoció el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, resaltando la oportunidad de levantar el decreto de Obama en contra de nuestro país. ¿Va a cambiar la relación con la presidencia de Trump en el próximo año? Evidentemente que va a cambiar. ¿Para bien o para mal? Mira, para bien en el sentido de que se puede establecer unas bases sobre las cuales conversar las cosas que hay que conversar y que se pudiera ir a la normalización de las relaciones. Daza señaló la importancia de la cooperación que debe existir entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Asegura que es imposible revocar al presidente Maduro por cercanía a las próximas elecciones presidenciales. El gobierno no puede estar sin una Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que reconocer y tiene que trabajar con el gobierno que está. No hay ninguna razón por la cual seguir en el planteamiento del referéndum cuando hay una agenda política. La agenda política es junio, elecciones de gobernador y consejo legislativo. Noviembre del 2017, elecciones de alcalde.
Y en este momento, mire, estamos a 23 meses de la elección presidencial. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, aseguró que la participación de la unidad en las mesas de diálogo es para lograr que se convoquen elecciones adelantadas. Negó que la oposición esté dándole un respiro al gobierno porque están conscientes que la solución a la crisis es por la vía electoral. El tema no es lo que diga Maduro, tampoco el tema es lo que diga la MUD. El tema es lo que diga el pueblo venezolano. Y para que esta crisis se resuelva por lo que diga el pueblo, es necesario convocar una consulta electoral. ¿Cómo? Muy sencillo, que nos devuelvan el referendo revocatorio o que se convoque una elección presidencial adelantada. Para eso es precisamente la mesa de diálogo. Oxígeno a este gobierno. Mira, la realidad económica hace que esta mayoría, que hoy es del 80%, lo que hace es crecer. La realidad es que tenemos que articular la forma, tenemos que construir la manera para producir el cambio sin que sea violento. Torrealba asegura que para conseguir un cambio es importante la presión popular. Aquí se reactiva la agenda de calle. Repito, sin calle activada no va a haber cambio. Ahora, una cosa es tener una agenda de calle y otra cosa es la ilusión de una marcha suicida. Yo creo que aquí hay razones de sobra para que todos los sectores del país estén protestando. Lo importante es que todas estas protestas estén articuladas y tengan claro que todas deben terminar en la exigencia de la solución electoral, porque sin cambio de gobierno aquí no hay solución para el problema de ningún sector. Torrealba considera que el gobierno intenta confundir a los venezolanos utilizando supuestas divisiones internas en la coalición opositora. Afirmó que el bloque está unido porque su objetivo es luchar por la democracia en el país. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que se producirán alrededor de 800 toneladas de cereales en el complejo agroindustrial Coronel Antonio Nicolás Briceño, ubicado en el estado Barinas. Durante una inspección a las instalaciones de la planta, Marco Torres precisó que el producto será elaborado a base de arroz y que parte de la producción será destinada al programa de alimentación escolar. Asimismo, anunció que sostuvo una mesa de trabajo con el ministro para Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el gobernador Adán Chávez y Argeni Chávez, donde hicieron seguimiento a los proyectos agroalimentarios e industriales del eje llanero para evaluar su efectividad y potenciar su ejecución. Apuntó que en el encuentro establecieron un conjunto de acciones para incrementar la producción, distribución y comercialización de alimentos. El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, rechazó la decisión del gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática de realizar elecciones parlamentarias en la entidad. Guarulla cuestionó que se vaya a convocar un nuevo proceso electoral en Amazonas, cuando, según él, el Partido Socialista Unido de Venezuela se niega a activar el referendo revocatorio. A su juicio, es una canallada pedirle al pueblo de Amazonas que vote nuevamente en unas parlamentarias, cuando el pasado 6 de diciembre apoyaron a los 3 diputados opositores. Transportistas socialistas rechazan llamado a paro de sectores opositores de Volante que califican irresponsable para generar caos en el país. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora el gremio que agrupa a más de 60.000 transportistas asegura que es falsa la eliminación del pasaje estudiantil y denunciaron que esto es una matriz que obedece a la oposición para generar desestabilización y una guerra económica. No como estos compañeros que todo el tiempo viven llamando a paro. Dejen quietos a los usuarios, vamos a servir a nuestros usuarios, ellos no tienen la culpa. ¿Usted sabe que es malo que voten a un usuario? Porque no llegó temprano a su trabajo y ese usuario viene molesto y le rompe los asientos. Entonces, vamos a seguir sirviendo a los usuarios con lo como tengamos. La crisis es contra todo. Aquí lo bueno de la crisis es que no discrimina a nadie. Todo el mundo nos está pegando esta crisis. Bueno, tenemos todos a salir de la crisis. No. Los trabajadores socialistas aseguraron que las unidades Chutón entregadas por el gobierno nacional que se unan al paro deben ser tomadas y entregadas a Fontur. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Entre otras informaciones, Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática en Monagas, informó que el 17, 18 y 19 de noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, visitará el Estado para realizar diferentes actividades con la sociedad civil para escuchar propuestas que consoliden el camino de cambio que espera el país. Martínez precisó que entre las actividades se destacan asambleas en las calles de Maturín y encuentros con jóvenes estudiantes, empresarios y líderes gremiales.
las actividades se hacen en el marco de la mayor inclusión, donde participen no solamente los sectores de la vida política regional, sino también los distintos sectores de la sociedad. De tal manera que, concluida esa gira, Monagas será una sola en la procura de un mejor país, un país donde haya las posibilidades ciertas de que el mañana sea mejor para todos. Resaltó la importancia de la gira que realizará el líder de la organización política para la entidad. 18 muertes violentas se registraron en el estado Sucre este fin de semana, entre ellos la denominada masacre de Cariaco, donde 9 personas fueron asesinadas con disparos en la cabeza por un grupo de desconocidos. El hecho ocurrió en el sector El Porvenir del municipio de Rivero cerca de las 10 de la noche del pasado viernes, cuando las víctimas esperaban en el transporte público. Minutos más tarde, 6 encapuchados que pasaron por el lugar los asesinaron. Los fallecidos fueron trasladados al hospital de Cariaco y respondían al nombre de Miguel Ángel Acosta García, de 33 años de edad, Luis Rodríguez, de 40, Jairison Rodríguez García, de 20 años, Javier Rodríguez, de 24, Jesús Ramón Rodríguez, de 38, Eduardo Jiménez, de 52, Carlos Cabello, de 24, Jesús Rodríguez, de 22 años, y Evinson Arias Cabello, de 25 años. En el hecho también resultaron heridas de perdigones 3 personas más. Las víctimas fueron llevadas al Hospital Santos Aníbal Dominicano de Carúpano, municipio de Bermúdez, y actualmente se encuentran estables. En otro suceso, 3 presuntos secuestradores murieron tras enfrentarse a comisiones policiales en la avenida Roosevelt de Prados de María, aquí en Caracas. Versiones de las autoridades señalan que los 3 hombres circulaban en una camioneta con un ciudadano presuntamente secuestrado y fueron avistados en este sector de Prados de María y al darles la voz de alto respondieron con disparos. Durante el hecho resultaron heridos 2 oficiales de la Policía Nacional. La víctima fue liberada ilesa. 3 armas de fuego fueron incautadas y un vehículo recuperado. Los occisos no portaban identificación. También se conoció que durante el fin de semana 39 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte, sumando hasta el 14 de noviembre 209 cuerpos ingresados. Bien amigos, hacemos otra pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Anelis Mata necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, Frisium de 20 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0424-196-7538. Los negociadores del gobierno de Colombia y las FARC lograron alcanzar en La Habana, Cuba, un nuevo acuerdo de paz tras la victoria del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Umbrero de la Calle, negociador por el gobierno, e Iván Márquez, número 2 del grupo guerrillero, anunciaron ajustes en el texto firmado el pasado sábado. Entre los puntos establecidos se acordó que las FARC presenten un inventario de su patrimonio para la indemnización de víctimas. Asimismo, quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de libertad, pero tendrán que mantenerse en zonas veredales de desmovilización. Todos los miembros del grupo guerrillero podrán ser elegidos políticamente y será un reconocimiento a las mujeres como víctimas del conflicto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a los promotores del sí y del no trabajar por la unidad del país. Unirnos, no dividirnos. Y esa es mi invitación, a que nos unamos. Así el acuerdo nos satisfaga todas las aspiraciones de todos los sectores. Invito a todos los colombianos, a los promotores del sí y del no, a que le demos una oportunidad a la paz con este nuevo acuerdo. El mandatario aseguró que el acuerdo es, a su juicio, mejor que el anterior y señaló que se lograron cambios en 56 de los 57 temas abordados. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, considera que el sector del no debería poder estudiar brevemente el nuevo acuerdo de paz con las FARC antes de ser implementado. El también senador solicitó al presidente Juan Manuel Santos que los textos que se anunciaron en La Habana no tengan alcance definitivo. Que sean puestos en conocimiento de los voceros del no y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo
y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en nueva reunión con el equipo negociador del gobierno. Uribe resaltó su insistencia en la necesidad de un acuerdo de paz que incluya a las instituciones de justicia. El gobierno venezolano expresó su aprobación por la firma del nuevo acuerdo de paz suscrito entre Colombia y las FARC. A través de un comunicado publicado por la Cancillería venezolana, indican que el Ejecutivo reitera su voluntad de seguir acompañando al pueblo colombiano en este proceso por alcanzar la paz, así como el ineludible compromiso por avanzar en un nuevo entendimiento entre el gobierno de Colombia y las FARC. En la misiva se reiteró la voluntad de proseguir el camino de las buenas relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones. Y en Francia se realizó la conmemoración del primer aniversario de los atentados terroristas en París, que dejaron un saldo de 130 fallecidos. El presidente François Hollande, junto con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, recorrieron los escenarios en los que ocurrieron las agresiones. Como tributo, el primer mandatario inauguró 6 placas conmemorativas en 4 restaurantes y bares, así como en la sala de conciertos Bataclan y en el Estadio de Francia. Durante el homenaje se guardaron varios minutos de silencio. Familiares de los fallecidos y quienes resultaron heridos asistieron para hacer un llamado a la tolerancia. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en República Dominicana, donde fuertes lluvias produjeron el desplazamiento de al menos 8.000 personas en Santiago. El desbordamiento de ríos también dejó sin comunicación al menos 60 comunidades. Esto fue informado por el Centro de Operaciones de Emergencia del país, que dispuso de varios albergues para atender a los afectados. 1.500 viviendas están inundadas y 40 resultaron destruidas. Algunos puentes están totalmente derribados. En México, el sacerdote José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el pasado viernes, se fue encontrado con vida, luego que en Veracruz se produjeran 2 días de destrozos y protestas exigiendo su paradero. El religioso, que presenta signos de tortura, es el tercero en ser secuestrado en ese estado. Los otros 2 fueron asesinados. Y este 14 de noviembre el mundo podrá observar una superluna, el espectáculo celestial del año. Esta es la luna llena más grande y brillante desde hace casi 70 años. En Estados Unidos y en Latinoamérica pasó más cerca a la Tierra, apreciándose 14% más gigante y 30% más luminosa que de costumbre. El fenómeno no volverá a ocurrir hasta el 2034. Bien, amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Ya venimos con más. El caso policial. Uno de los delitos más aberrantes contra el ser humano, su integridad física y mental, es el secuestro. Se trata de una privación ilegítima de la libertad para obtener de las víctimas dinero o beneficios a cambio de su libertad. Sobre este tema hablaremos en Caso Policial. Esta comerciante de 33 años de Los Teques, Estado Miranda, a quien protegeremos su identidad, vio en peligro su vida en la mañana del 12 de octubre del 2016 cuando 8 hombres armados, pertenecientes a la banda del Alvarito y bajo amenaza de muerte, la secuestraron saliendo de su casa. Permaneció 24 horas privada ilegítimamente de su libertad en una zona boscosa del sector Guaremal de los Altos Mirandinos. Y gracias a que sus familiares denunciaron el hecho a la División contra Extorsión y Secuestro de la Policía Científica, fue ubicada al día siguiente a pocos metros de esta vivienda abandonada. Organización que venía operando en los Altos Mirandinos y cuyas víctimas eran mayormente personas de nacionalidad portuguesa. Durante la operación el día de ayer caen abatidos 3 de ellos, se dan a la fuga el resto de la organización. A pesar del terror psicológico utilizado muchas veces por los miembros de estas organizaciones a los familiares de las víctimas, vinculando a supuestas mafias policiales con estas bandas delictivas, su denuncia ante los expertos es fundamental no solo para lograr la liberación, sino también para desarticularlas. Cuando una persona negocia directamente con unos delincuentes sin el asesoramiento de los hombres especializados en esa materia, terminan siendo nuevamente víctimas de ese grupo
delictivo. Pero la articulación policial no es la única vía para prevenir el secuestro. La conciencia ciudadana también es importante. Que tomen previsiones cuando estén transitando por las vías rápidas o vías que estén muy mal iluminadas, que no utilicen teléfonos celulares mientras estén conduciendo, porque eso ilumina la parte interna del vehículo y los sujetos que están recorriendo esas vías están evaluando a qué víctima pueden abordarse. Aunque en este caso murieron 3 de los secuestradores y otro fue detenido, la policía científica ya tiene plenamente identificado a otros 6 hombres pertenecientes a esta peligrosa banda. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. En Caso Policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Tiburones de La Guaira asaltó el segundo lugar de la tabla. Este domingo los alados sumaron su 4ª victoria en fila, 6ª en los últimos 7 compromisos, tras derrotar a Cardenales de Lara 2-1 en un juego que usted pudo disfrutar junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Cardenales se fue al frente en el 6º episodio gracias a un sencillo productor de Jesús Montero con el que anotó Ildemaro Vargas. Sin embargo, Tiburones remontó en el 8º. La carrera del empate llegó gracias a un boleto de Thiago da Silva a Brian Bergamy con las bases llenas, mientras que un elevado de sacrificio de José Castillo remolcó a Brock Stassi con la carrera de la ventaja justo antes de que el juego se detuviera por algunos minutos a causa de la lluvia. Ganó Juan González, la derrota fue para Thiago da Silva y salvó Samuel Gervasio. En tanto, en Maracaibo, un rally de 4 anotaciones en el segundo episodio apuntaló la victoria de Águilas del Zulia sobre Bravos de Margarita, 7-6. José Pirela se fue de 4-3 con jonrón, par de remolcadas y 2 anotadas. En Maracay, un racimo de 4 anotaciones en el primer episodio fue suficiente para que Navegantes del Magallanes superara a Tigres de Aragua 4-3. Mitch Lively se apuntó su 3ª victoria del año, mientras que Audrey Samer de Espagne cargó con el revés. Aquí en Caracas, Caribes de Anzoátegui derrotó a Leones del Caracas 4-2. La victoria fue para Shane Juman y la derrota para Brian Green. En notas del fútbol, este lunes Venezuela debutó en el Mundial Femenino Sub-20 de Papúa Nueva Guinea con derrota ante la vigente campeona de la categoría, Alemania, con marcador de 3-1. Madeleine Guia adelantó a las teutonas al minuto 2, mientras que Mariana Speckmayer igualó por las criollas al minuto 26. La misma Guia puso en ventaja nuevamente a las alemanas sobre el final de la primera parte y Lia Schella colocó cifras definitivas al marcador en la segunda mitad al minuto 51. Esta noche a las 11 ustedes podrán disfrutar de las incidencias de este compromiso junto al equipo campeón de Venevisión. Cerramos con Fórmula 1 porque el campeonato se decidirá en la última carrera. El británico Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Brasil y acortó a 12 puntos la ventaja en el liderato del Mundial de su compañero, el alemán Nico Rosberg. Max Verstappen finalizó tercero en un Gran Premio pasado por agua. En 2 semanas se definirá al campeón mundial en Abu Dhabi. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y Néstor. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, vamos entonces a la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Earle Herrera, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que pueden formular sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos a punto de iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Es un diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Earle Herrera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es muy interesante hacer un análisis a nivel comunicacional de lo que ha sucedido en las últimas horas tras el encuentro que se llevó a cabo el día viernes, en lo que reconfiguraría el segundo encuentro formal de la mesa de diálogo tras su instalación y todas las expectativas que hay en el ambiente en torno al desarrollo del diálogo y las expectativas que había precisamente para el día viernes. ¿Qué es lo que ha pasado y comunicacionalmente qué se puede entender de lo que está sucediendo en el proceso de diálogo?
Bueno, mire, yo creo que así como el punto fijismo fue derrotado en 40 años, mucho más rápido lo ha sido el plazofijismo, de ir a una mesa de diálogo dando ultimátum, diciendo que el 11 tenían que tener no sé qué cosas concretas. Y pues ciertamente el diálogo es un poco, se cocina a fuego lento, para que sea seguro y para que realmente se logren resultados en que haya conformidad de quienes están sentados en una mesa y aquellos que los acompañan, como es el caso de la Mesa de la Unidad y del Gobierno Nacional en esta situación. Creo que, sin embargo, que las informaciones que se dieron después de la reunión son muy buenas. Creo que ambos sectores pues, han llegado a aproximaciones que despiertan optimismo y esperanza en que por esa vía es que se debe transitar. Pues. Diputado, en este sentido, las referencias que hacen distintos voceros de la oposición venezolana en torno al diálogo destacan el requerimiento de una salida electoral para dirimir la crisis política y social que atraviesa nuestro país. Sin embargo, distintos voceros del Ejecutivo han dicho que no es posible unas elecciones anticipadas, que no se está hablando de referéndum revocatorio. Entonces, en este sentido hay como un doble mensaje, porque tal vez muchos afectos de la oposición venezolana están pensando que el diálogo es para construir una salida electoral y ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas mesas de diálogo cuando, por ejemplo, diputados como Freddy Guevara resaltan que el 80% de la población está en desacuerdo con el gobierno y están esperando que se lleve a cabo un referéndum revocatorio? Bueno, mire, el 80% de la población lo que está de acuerdo es con el diálogo, con la conversación y que se le busquen soluciones a su problema. En cuanto a las salidas electorales, bueno, esas están establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y es dentro de las pautas que establece la legislación venezolana que cualquier salida, sea electoral o de cualquier naturaleza, tiene que ser dentro de esas pautas que están marcadas en nuestra legislación. De forma que no pueden ser propuestas, soluciones o salidas sobrevenidas por capricho de uno u otro dirigente. Yo he dicho que es urgente que en la Mesa de la Unidad hagan una mesa endógena de diálogo, que se sienten entre los distintos factores que los conforman, realmente para que lleguen a un mínimo acuerdo que les permita ir a conversar con los otros, con lo que ellos consideran sus adversarios, en este caso con las fuerzas bolivarianas, pero tienen que ponerse de acuerdo primero entre ellos. Deberían hacer allí una mesa de diálogo. ¿Quién les va a servir de mediador, de acompañante? No sé, puede ser Cardenal Urosa Sabino, puede ser el obispo Ovidio Pérez Morales. Yo pienso que hay bastantes personas que los puede ayudar, porque donde hay una dispersión y un desencuentro, es allí en lo que se llama la unidad y donde se llama la mesa. Y luego entonces van con objetivos claros y no con distintos, porque por un lado te hablan, así como a principios de año le ofrecieron 6 salidas al país, referéndum, enmienda, abandono del cargo, renuncia. Asimismo, ahora cuando se sientan a esta mesa, bueno, desde afuera hay sectores de la propia mesa de la unidad que se consideran excluidos, que a mí no me metieron, que yo no estoy de acuerdo con dialogar nada, y eso por supuesto incide en las conversaciones que se están llevando a cabo. Sin embargo, con todo eso, ese panorama, el diálogo no es fácil. Siempre las soluciones de paz son más difíciles y creo que se está avanzando bien en esa dirección. Diputado, en torno a lo que le espera a la Asamblea Nacional, se ha hablado también de la posibilidad de repetir un proceso electoral en el estado de Amazonas. Esto haría que la Asamblea Nacional se enrute por una nueva vía, porque el gobierno nacional ha dicho que ella se encuentra en desacato tras la incorporación de los diputados de Amazonas. ¿Cuál sería el escenario en ese sentido de si se llevaran a cabo elecciones? ¿Qué pasaría con la Asamblea Nacional? ¿Qué tiene previsto el Partido Socialista Unido de Venezuela en ese sentido? Mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparado para cualquier
escenario. Yo debo aclarar que no es el gobierno nacional el que ha dicho que la Asamblea está en desacato, es el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional, que es el máximo intérprete, de acuerdo con nuestra Carta Magna de esa Constitución, de la Constitución bolivariana, una Constitución aprobada en referéndum. Y es el TCJ el que ha dicho, usted está en desacato, porque esos diputados usted no debió incorporarlos. Al principio aceptaron esa decisión del tribunal y después la desacataron, valga la redundancia, y por eso desde entonces todos los actos de la Asamblea son nulos, son írritos, por eso la inconstitucionalidad de las leyes que allí se han aprobado. La ley de telecomunicaciones que fue negada por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, esa ley es un caso realmente de lo que se llama inconstitucional al cuadrado o al cubo, porque no es solo porque la Asamblea estaba en desacato, sino que por su propio contenido es una ley inconstitucional. Esa ley usurpa funciones que son del Poder Ejecutivo, la administración de lo que se llama el espectro. El radioespectro eléctrico. El radioespectro eléctrico o el espectro electromagnético, eso es una atribución que tiene el poder público, que se lo da el artículo 156, numeral 28 de la Constitución. De manera que ellos no pueden arrogarse esa atribución que no le corresponde, pero como los artículos 57 y 58 son vulnerados en esa ley. A los medios comunitarios se le confina, se le reduce a espacios y a coberturas limitadas. De manera que es por su propio contenido. Si mañana la Asamblea Nacional y se hacen elecciones en Amazonas y se incorporan los diputados que ganen y la Asamblea entra a derecho, aún así la ley de telecomunicaciones es inconstitucional por su contenido. En ese sentido, hay decisiones también muy determinantes que recaen sobre la Asamblea Nacional, como es la sustitución de las rectoras del Consejo Nacional Electoral que tienen el periodo vencido a partir del día 4 de diciembre. ¿Qué medidas se van a tomar en este sentido o cuál es la estrategia que tiene planteada el Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, en primer lugar, para que esas elecciones se lleven a cabo y sean válidas, la Asamblea debe salir de su situación de desacato para poder convocar al comité de postulaciones, que ya lo viene haciendo ilegalmente, porque hay un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Pero vamos a suponer que se resuelve ese problema. Entonces, bueno, una vez que se nombre ese comité de postulaciones integrado por diputados, por miembros de la sociedad civil, ¿no? Allí esos rectores, pues, le toca la designación, uno por la sociedad civil y otro por el poder ciudadano. Entonces harán las postulaciones y la Asamblea decidirá quiénes son al final los que van a estar en el Consejo Nacional Electoral. Fue un acuerdo de los que se llegó en la mesa de diálogo, es decir, en esa mesa se ha venido avanzando y se ha venido obteniendo logros que la oposición pues no ha podido obtener por las vías violentas y por las vías descarriladas en que se ha metido. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Ricardo Quijada plantea, ¿por qué no se pueden adelantar elecciones para que el pueblo elija, pero sí pueden postergar las elecciones regionales? Bueno, mira, en las elecciones regionales ocurre que la oposición y no otro sector solicitó unas elecciones nacionales. Hay unos lapsos que deben haber entre elecciones nacionales y regionales y solicitó un referéndum revocatorio y eso inmediatamente se activó. Y no ha planteado lo de las elecciones regionales. Dicen, esto es una cuestión ciertamente confusa, porque ellos por un lado dicen, no nos han llamado a las elecciones regionales. Usted dice, ustedes las han solicitado en el órgano correspondiente. No, ustedes han postulado candidatos. No, ustedes han legalizado los partidos. No. Entonces, si a ustedes lo llamaran, entonces, bueno, tendrían que cumplir una serie de lapsos que de ninguna manera se pueden dar este año. @Rayo Azul pregunta, señor Herrera, ¿cuál es el pecado de abrir el canal humanitario ante tanta crisis en el sector salud? Bueno, lo del canal humanitario es un problema de derecho internacional. Venezuela no se ha negado, ni el gobierno, a recibir todo el aporte o toda la ayuda que se pueda dar, pero cuando tú utilizas la expresión canal humanitario y dices que hay una crisis humanitaria, en el derecho internacional se entiende que cualquier país puede intervenir para ayudar. Por eso es que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos dijo el año pasado, John Kelly,
dijo, si en Venezuela se da una catástrofe humanitaria, él utilizó esa expresión, y nos piden ayuda, nosotros intervendríamos e iríamos allí. Entonces, esa expresión en el derecho internacional, crisis humanitaria, en Venezuela eso no existe. Un país con las primeras reservas petroleras del mundo, un país que te entrega más de 1 millón de viviendas, un país que te tiene la segunda matrícula universitaria de América Latina y la quinta del mundo, no puede estar en crisis humanitaria. Pues. Entonces, el término se utiliza con una connotación política e intervencionista, no te utilizan otro tipo de expresión. Y eso en la misma Constitución, cuando nosotros en la Constituyente hablamos de los pueblos indígenas, tuvimos que poner una acotación, porque la palabra pueblo tiene una expresión y un significado en el derecho internacional. Mañana un pueblo, si es un pueblo indígena, que te tiene población, que te tiene un idioma y te tiene un territorio, puede decir, yo declaro mi independencia. Por eso allí pusimos en la Constitución el término pueblo que se utiliza en esta Constitución, no tiene el mismo significado que en el derecho internacional, etcétera, etcétera. Por eso lo de crisis humanitaria tiene, para decírtelo en lenguaje coloquial, tiene un piquete allí que busca la intervención de potencias extranjeras en nuestro país. Diputado, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Earle Herrera, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.